Blanco de Quetzalcóatl. Para recibir el canto del Quetzal. Izcaín Tlatoli, Inquitotiu, Inhuehuetque, Incualacatzin Tolteca, Inquetzalxochitzin, Nemitzmo, Tlazocamachipia, Semomostla, Amostlacuilol, Inmoyolo, Tenochi, Xochitl, Cuicatl, Nitoti, Patli, Tlato, Toltecayotl, Yemiquiloteuas, Inic, Conitoteua Quetzalcóatl, Non Cuica Ihuitequi, Onteixpan. Un gran árbol mitológico de dioses cercanos a las humanidades dieron origen a la literatura, a la escultura, a las artes. O tal vez las artes humanas y la literatura los formaron a ellos. Pareciera que un equipo de dioses múltiples, efectivos y colaboradores que sí atienden en sus horarios de oficina, son difíciles de controlar, por lo cual, tristemente, un día fueron prohibidos. Tal parece que la democracia tampoco funciona ahí arriba, en el cielo. En vez de ellos, surgió el Elohim, un dios de dioses que compacta en sí mismo a todas las demás deidades, todas las entidades. Solamente la idea de un solitario Dios, quien representa a todos los demás, que es único, inalcanzable, todopoderoso. Tiene cierto parecido a Zeus en su apariencia barbada y solemne. Su nombre que pasó de Grecia a Roma, cambiando de Zeus a Deus, de Deus a Dios, y que nos empuja finalmente a creer en Él, en Dios. No necesita rodearse de biodiversidad, pues Él es omnipotente, no requiere la cooperación, se basta consigo mismo, pues este Dios es alfa y omega, principio y fin, el primero y el último, es grande, poderoso y terrible, según lo dice el Deuteronomio y, bueno, otros libros de la Biblia. Los míticos orígenes de ese Dios patriarcal delatan que, además de ser inaccesible, se divierte en soledad en un extraño laboratorio allá por las nubes, un taller bastante alejado de la tierra, para que sus inmaculadas túnicas impecables no se vayan a manchar de sangre en cada uno de los éxodos, guerras y enfrentamientos que planean. Dios, pese a ello, es llamado bueno, pues aunque ajusta, no ahorca. Y de vez en cuando envía un poco de maná desde el cielo, para que se recuerde cuánto ama a su pueblo. Se dice que el amor de este Dios es celoso, no permite competencia alguna. También se dice que establece reinados, escoge pueblos al azar, entonces a ellos les sugiere mandamientos, envía naves de fuego y también envía a profetas, a quienes aterroriza con visiones. Parece disfrutar de la desigualdad, pues escoge personajes, a quienes tortura como lo hizo con Job, mientras ensalza a otros, como lo hizo con Salomón, y crea todo tipo de guiones increíbles al estilo Guerra de Tronos. Entonces decide enviar a su unigénito, su único hijo. Nos lo manda y excluye tácitamente todo discurso de paternidad, pues dice que él es su único hijo. ¿Qué nos queda a nosotros? Es el absoluto poderío del Dios de los escuadrones de Israel. Ese joven, su único hijo, es carismático y es florido. No tiene el talante militar del Dios Padre,
En vez de eso, el Todopoderoso ha decidido mandarnos a su hijo rebelde, aquel que tiene tendencias izquierdistas, aquel hijo que prefiere caminar descalzo predicando que nos amemos los unos a los otros. Jesús, a quien la gente prefirió llamar Cristo, nos desconcierta todavía más cuando contradice a su progenitor, anunciando sin ninguna pena que Él sí es nuestro hermano. Lo dice en Marcos 3:34, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana. Esta mitología imperante nos deja en orfandad espiritual, pues si no podemos ser hermanos de Cristo, por ende tampoco tenemos derecho a ser hijos de Dios. Entonces, ¿de quién es hijo el hombre? Muchos de esas alturas sospechamos que debemos ser hijos adoptados. Y más de la mitad del mundo, yo creo que ya debe estar en busca de su madre divina. Que hace la madre tierra, la olvidada Tonantzin, nuestro sustento, la Pachamama, aquella madre Gaia que pisamos todos los días y no la recordamos. Para el antiguo habitante de la náhuatl, creer en simples semillas de cacao, de maíz, y en cosas que no requieren mayor metáfora para explicarse, pero que sí se pueden sentir como lo es el mar, el cielo, o el ánima de los animales y las plantas. Ahí está Dios. Creer en ello era la primera señal de respeto. Tierra, mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego en el espíritu. Somos orgullosamente hijos de un sol, que sí se puede casi tocar, como cada tangible elemento de nuestro sustento, como cada sencilla vida que merece nuestro absoluto y sagrado respeto. Cada becerro, cada pez, cada perro, cada vaca, cada animal, cada planta, cada semilla, merece nuestro más absoluto respeto. Buscar al Dios Padre en el cielo es correcto. Lo que no es correcto es olvidar a la diosa madre en el suelo. Sin ella, el maíz, el cacao, los animales no existirían, ni siquiera nuestros corazones existirían. Ambos creadores son importantes para un correcto balance psíquico en cualquier mística espiritual verdadera. Eso es lo que creyeron las antiguas civilizaciones, sin excepción. No es por tanto correcto decir que no había dioses en el antiguo México, tampoco afirmar que sí existían, enfundándolas en premisas adoptadas de otros dogmas religiosos. En el Anáhuac es preciso usar el criterio personal para comprender cada una de las fuerzas del universo como arquetipos culturales. Sucesos tales como la muerte, la renovación, las cosechas, el florecimiento, la siembra y otros más son más bellos de entender por medio del arte, los mitos, las metáforas o las parábolas. El mismo Cristo era un narrador oral, y los tlatoanis eran los que mejor conocían la fuerza de la palabra, del discurso, el tlatoa. Su palabra era luz, y sus ideas eran una hoguera. La función de la cultura y el arte no eran simplemente ornamentales ni decorativas, como lo son en la actualidad. Así, el uso de máscaras e imaginería durante el ritual invocatorio acercaron a algunos hombres al mundo de los dioses, revistiéndolos de autoridad divina, con el fin de alcanzar un equilibrio natural. Un histrión, en su raíz etimológica etrusca, es aquel danzante ritual y enmascarado con poderes mágicos. Ese es un histrión.
como herramienta el teatro ceremonial, las danzas, los cantos, las pinturas, las máscaras, las esculturas y los títeres. Ocupaban el arte para expresar lo que no se podía alcanzar a decir con palabras. La metáfora. Para los griegos en Europa, la literatura previa a Esquilo o a Sófocles era de naturaleza divina. Sus creaciones en teatro y en tragedia estaban pobladas de seres fantásticos, dioses, centauros, faunos, hadas, elementales, dríades. Ellos eran los protagonistas de esas obras autosacramentales. Poco a poco, estas ceremonias cada vez tuvieron más banalidades a pedido del pueblo, que como una especie de cortes comerciales, servían para aligerar el peso ritual y alegrar a la masa popular, pan y circo. Para ellos, estos cortes comerciales, estas farsas, eran de gran aceptación. Este es el origen del teatro como lo conocemos al día de hoy, adulterado. Pero ¿cuándo sucede eso? A la llegada de Livio en el año 365 a.C., el adoctrinamiento del Imperio Romano convirtió estas artes divinas en dramáticas escenificaciones populares, dejando de contratar a los verdaderos actores etruscos, que eran profesionales venidos de Etruria, a los ludiones, que eran los verdaderos y auténticos profesionales escénicos, para en su lugar poner como actores a los soldados de la milicia, que ejecutaban toscamente las famosas farsas atelanas y comedias triviales, haciendo actos que no necesariamente involucraban la fe de los espectadores. En su lugar, el teatro órfico, en sus orígenes, era real. Estaba más allá del simulacro o la mera imitación. No se trataba de hacer de cuenta que estaba ocurriendo. Realmente estaba ocurriendo en planos sobrenaturales y la vida del actor estaba en juego. Así lo dice el dicho de los misterios eleusinos. Muchos son los portadores del tirso, el báculo, pero pocos se transforman en el dios Baco. Quien desconocía la experiencia estática del espíritu no podía de ninguna forma ser llamado Baco. A través del teatro órfico, el sujeto se integraba a las escuelas iniciáticas, al encantamiento, a los ritos, a la magia del más allá. Así como Orfeo en su lira sublimaba el poder de la naturaleza, así también era un tipo de arte encantado. No solo era una ejecución de técnicas, era algo mucho más allá, más elevado. Las desinhibidas danzas de las ménades, las bacantes y las poderosas interpretaciones de los músicos solo tenían como objetivo el acceso humano a mundos divinos, exactamente igual que nuestras danzas tradicionales mesoamericanas. Por eso, las religiones imperantes han prohibido en la actualidad este tipo de expresiones y la han dirigido al mundo del cine, donde son los superhéroes quienes encarnan papeles parecidos, fungiendo como dioses, con el gran objetivo de manipular a la más media. Tanto aquí como allá, algunos de los actores dejaban su vida sacrificada en escena, como se vio en capítulos anteriores. En las celebraciones del Antiguo México se llamaba Teixtlahuan o Teteo y Mixtlahuan a las personificaciones humanas de los dioses, que el pueblo solía ataviar como la propia representación de la misma divinidad. Esto es lo que se conoce como un numen. ¿Pero qué es exactamente un numen? Un numen es la inspiración que siente el artista, que generalmente está personificada en una divinidad mitológica, que estimula en él la creación de las obras de arte,
Mediante esta especie de canalización mística se favorece la aparición de las deidades clásicas en forma tangible. Jamás hubiéramos conocido a Zeus, a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, a Yahvé, si no los hubiera esculpido un artista. A través de las artes escénicas, las pinturas religiosas, las esculturas, se permite revelar las pasiones, los deseos y el poder de los dioses a los espectadores. Esta ha sido por miles de años la función primordial del arte en cientos de culturas antiguas. Así fue en el Anáhuac. Cada numen divino era tratado con exclusividad, como si fuera un miembro de la corte real, tomando baños de agua caliente, comiendo y viviendo en abundancia, a cuerpo de rey. Generalmente antes de ser ofrecidos sobre las pirámides en sacrificio, para reunirse junto a los dioses que encarnaban, solían ingerir alcaloides alucinógenos para entrar en elevados estados de conciencia. Mediante el uso de los hongos de psilocibina, el peyote, la salvia de linorium o el oloriuqui, esos trances psicodélicos les permitían que su último paso por la vida les dé este gran impulso trascendental para acceder directamente a los cielos superiores. Se daba por supuesto que el numen llevaba un mensaje de tributo correspondido y un agradecimiento a los dioses, que de otra manera pues serían invisibles. La teofanía, o la visión de lo divino, se manifestaba a los ojos de todos mediante estos seres. Yo como aprendiz de mitos comprendo que la única manera de vivir la mitología es dejarla volar como una experiencia espiritual, así como lo hacen las mariposas. Para ello no hay mejores alas que las de la creación artística y las de la conciencia. Ubicar los mitos en museos y bibliotecas es como colgar esa mariposa con alfileres a un cuadro vetusto. Es condenarla tras los barrotes mentales de la razón, como se ha hecho en los últimos 500 años. El tejido que une el sacerdocio al teatro para mí es inseparable. El compositor Wagner revive en su música una especie de religión estética, mejor comprendida por artistas. Esos artífices órficos en realidad no son muy diferentes que los toltecas, los cantos de sus flautas, las pinturas creadas por sus tlacuilos, su rectitud de trato y palabra, son el producto de un diálogo interno con el cosmos, plasmado en la astronomía, la arquitectura y los calendarios. Aquello que ha creado un tipo de arte inmortal, que vemos en los códices, los altorrelieves, en las esculturas y en las pirámides. Se dice muy claramente en el Canto de los Señores de Huehuetlatoli: labro una piedra, pinto un mural, compongo un poema. Se hablará de ello un día, se recordará el modelo que dejé sobre la tierra, y mi corazón seguirá viviendo, volveré del misterio, pues volveré en mi obra. En la actualidad muchos pseudoartistas niegan que su obra descienda de planos divinos. Lo más importante de su obra, la parte más importante, es su firma. Y el reconocimiento y el aplauso sí es algo que les puede llegar a quitar el sueño. Es el ego desde donde están haciéndolo. Son ellos, los artistas, pero no saben que es a través de ellos. Ya lo advertía el genio impulsor del teatro, Konstantin Stanislavski: ama el arte en ti mismo, no a ti mismo en el arte. El reconocimiento personal era algo que no ocupaba mucho los pensamientos de los artífices anahuacas. Hasta parecía que su arte ni siquiera era para los espectadores humanos, pues encontré en los museos muchos altorrelieves que estaban dando la cara a la tierra. Exactamente nadie los estaba viendo. Estaban dirigiéndose abajo, fuera del alcance de la vista humana. Ya les digo, casi ningún artista tolteca firmaba su obra. Solamente empezaron a hacerlo en los últimos años, antes de la conquista. Bueno, de la invasión. Los artífices no eran tan importantes como aquello que significaba su arte en sí.
Era el arte lo importante. A través de los tiempos, para dialogar con esa gran energía hay que mantenerse a sus pies. Para un tolteca, esta energía era estar cerca y junto. Esta energía llamada Tloque Nahuaque. Y está al lado siempre, hasta en sueños, en cada lugar, en cada momento. Es la voz maestra. No se trata de un ímpetu dominguero. Tloque Nahuaque es más un testigo amigable, que en vez de estarte juzgando todo el tiempo, te está acompañando. Ese es Tloque Nahuaque. Pese a edificarles templos y grandes ídolos, siempre fue obvio que los dioses no estaban dentro de las estatuas, sino que las habitaban en forma de espíritus, como algunos hombres también son habitados por espíritus divinos. La divinidad está presente en todo. Y repito, aquello que me dijo un abuelo: hijo, aquí hay más dioses que mexicanos. A la divina energía creadora le gusta nacer de tanto en tanto, dentro del corazón del ser humano libre y creador, del artista. Así como también se regocija en su creación, ya sea literaria, escultórica, poética, musical. Parecerían ser compuestas por los propios seres superiores, quienes cabalgan a estos orfeotelestas, a esos artistas, a estos profetas, poseídos por los dioses, quienes hacen posible el arte y la cultura, la evolución humana. Jesús el Cristo se refería a esta presencia constante que se manifestaba con una energía luminosa, misma energía que él denominaba sencillamente como esto, para referirse al Espíritu Santo, que le permitía contactarse con el Padre. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre, solía decir. Uno puede orarle a este rayo con súplicas, con meditaciones, ofrendas, peticiones sobrenaturales. Pero ¿qué pasa si el rayo te responde? En la historia de las Indias de Hernández, él expone que, puesto que a ellos les repugnaba que lo que nunca fue hombre o estuvo revestido de carne, obtenga distinción divina, por lo cual este punto pasa a ser controversial, ya que aparentemente se contrapone con el pensamiento católico, pues afirma que para ser Dios habrá primero que ser un hombre, suponiendo que una catequesis dogmática permita este don de razonamiento, este permiso de pensar. En este otro fragmento de la monarquía indiana, Juan de Torquemada expone lo que sus informantes le transmitieron. Algunos de los indios daban a entender que sus dioses eran o habían sido primero simplemente hombres, puestos y enumerados como dioses por sus señores principales, por algunas notables hazañas que en sus tiempos habían hecho. El mismo Cristo, un maestro al cual nunca me voy a cansar de citar, lo dice aquí, en Juan 36. Entonces, si el Padre me ha consagrado y enviado al mundo, no puedo decir que soy hijo de Dios sin insultar a Dios. Ustedes son dioses, pues así se llaman, dioses, aquellos que reciben la palabra de Dios. Ustedes son dioses, puesto que así se llaman, dioses, los que reciben la palabra de Dios.